Hola, hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Hola, hola. Ya vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a hablar acerca de un breve resumen. Bien, comenzamos. Entonces, como lo teníamos planeado, vamos a dar un breve resumen. Vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sucedido, acerca de lo que se ha emitido en nuestro Estado nacional. En este caso, hablando netamente del derecho peruano. Pues como ustedes sabrán, como habrán visto en las noticias, se ha emitido un último decreto supremo que hace unas pequeñas variaciones, vamos a decir modificaciones, y también obviamente poniendo nuevas restricciones, nuevos plazos, modificando algunas situaciones jurídicas ya existentes o ya preexistentes anteriormente, para así poder dar, por así decirlo, quizás esperemos un último decreto supremo. Pero de esta manera también no debemos olvidarnos que como cada último decreto supremo que se promulga, como cada último decreto que el Estado en este caso da a conocer, deben cumplirse y deben respetarse ciertos protocolos, ciertas actuaciones y obviamente todo lo que está regulado dentro de este protocolo. Sin más que decir, vamos a comenzar con este resumen. Este video va a quedar grabado para todos los que no han podido asistir al en vivo y de tal manera que lo van a poder verificar en el momento adecuado. Recuerden también que si es que ustedes tienen alguna duda, un comentario en específico, pueden dejarlo en la caja de comentarios y vamos a estar respondiendo a la brevedad posible. Entonces vamos a comenzar con este resumen que he preparado. Espero que se pueda ver o visualizar de alguna manera mejor lo que he preparado y así ya poder comenzar y dar con esta transmisión. Vamos a tocar 10 puntos importantes que se han tocado, que se han modificado en este último decreto supremo. El primero de ellos es que a partir del 1 de julio, o sea, ya de acá a unos días, eso estamos grabándolo, transmitiéndolo el día 27, de acá a unos días, el 1 de julio, pasaremos del aislamiento social obligatorio, de la cuarentena, como comúnmente se ha estado denominando hasta este momento, a nivel nacional, con excepción de algunas regiones. ¿Cuál es la primera variación entonces que vamos a tener? Es que el aislamiento o la famosa cuarentena que teníamos a partir del 1 de julio va a ser levantada, pero no en todas las regiones, sino solo en aquellas regiones en donde el contagio ha sido de alguna manera menor o menos lesivo que en las otras. ¿Y cuáles son estas regiones en las que continúa el aislamiento social obligatorio o también denominado como cuarentena? Pues en las regiones de Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Entonces, lo primero vemos, o la primera variación importante que vemos con este último decreto, es pues que la cuarentena ya se torna de alguna manera focalizada. Ya no es general, ya no funciona para todas las regiones de la misma manera, sino que por el contrario, algunas regiones se diferencian por el grado de lesividad o el grado de expansión del virus que se ha llegado a dar en estos últimos meses. Como segundo punto de este resumen que hemos preparado es lo siguiente, que se dispone que la inmovilización social obligatoria, o sea, ya hablando netamente del toque de queda, ustedes recuerden que en acá tenemos que diferenciar dos aspectos importantes. Tenemos que hablar por una parte de la cuarentena en sí, que podríamos denominar nosotros una restricción de ciertos derechos a la cual de todas maneras nosotros debemos hacer caso. ¿Por qué? Porque las normas lo establecen así. Pero en un segundo punto nosotros tenemos lo que vendría a ser aquella figura ya constitucional que se denomina toque de queda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los derechos durante este tiempo que se da este toque de queda quedan suspendidos o de alguna manera restringidos, de tal manera que nadie puede burlar o nadie puede irse en contra de estas normativas, ya hablando del toque de queda. Entonces, como segundo punto importante es que este toque de queda será a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. De igual manera, con ciertas excepciones. Recordemos que a este último decreto lo vamos a denominar, o así lo han denominado, como pues un decreto de urgencia, un decreto suprema focalizado, ¿no? Que coadyuva, obviamente complementa la normativa anterior al COVID-19, pero esto, o en este sentido, ya es de manera focalizada. ¿Qué quiere decir nuevamente esto? Pues que no es de manera general, que hay ciertos departamentos, ciertas zonas específicas en las que se aplica de una manera distinta a lo demás. Nuevamente recalcando entonces que la excepción a esta regla de 10 de la noche a 4 de la mañana, pues son las regiones nuevamente de Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, en las cuales iniciará a las 8 de la noche
y culminará a las 4 de la mañana. Entonces, si tú estás dentro de una de estas regiones que he mencionado, pues el toque de queda es a partir de las 8 de la noche. Pero si tú te encuentras fuera de estas regiones a las cuales he mencionado, pues el toque de queda es a partir de las 10 de la noche. Así que a tener en cuenta este dato importante y que no te vayan a sorprender los efectivos policiales o personal del ejército peruano y te vayas a meter en un problema no solo procesal quizás o no solo un tema legal, sino también en un, por así decirlo, incluso hasta en un susto, ¿no? Te pueden detener y para no estar en estos inconvenientes, pues lo más importante es respetar la normativa vigente. Como tercer punto, entonces, importante de este resumen que he preparado para todos ustedes, es lo siguiente, que a partir del 1 de julio se levanta la inmovilización social obligatoria. ¿Qué quiere decir? La supuesta cuarentena que teníamos finaliza entonces al finalizar el mes de junio. A partir del mes de julio, hablando netamente del primero, ya las cosas supuestamente o entre comillas regresan a ser como antes, o sea, regresan a la normalidad, pero de igual manera con excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Ustedes se preguntarán. Nuevamente las excepciones son para aquellas regiones que he mencionado y nuevamente las menciono en este punto, que vendrían a ser Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Estas regiones, nuevamente les digo, que van a continuar con la cuarentena por el momento. Y las regiones que están ajenas a estas que he mencionado, pues ya vendrían a estar fuera de la cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que las cosas supuestamente ya deberían estar normal. Entre comillas, ¿por qué? Porque siguen habiendo restricciones, pero de alguna manera ya se está liberando un poco de alguna manera más, porque estas regiones que no están incluidas dentro de estas excepciones a la regla son pues aquellas regiones en las que no ha habido un incremento masivo del contagio del virus, por lo tanto el Estado ha dispuesto que ya pueden ir regularizándose las cosas en estas regiones. Como punto 4 entonces de este resumen es que a partir nuevamente del 1 de julio la cuarentena queda focalizada por regiones y por grupos de riesgo. Esto es importante. Los adultos mayores y las personas con algunas probabilidades de poder ser contagiadas de este virus deben continuar en sus casas a pesar de que no se encuentren dentro de las regiones que están exceptuadas a esa regla. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente a las regiones de Arequipa, Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Por más que estas personas no pertenezcan a estas regiones, la norma establece que los menores de 14 años y los mayores de 65 deben permanecer en sus hogares. Ellos todavía no tienen la libertad de salir a poder realizar sus labores habituales antes de esta pandemia o antes de esta cuarentena. Importante también a tomarlo en cuenta. Si ustedes tienen algún familiar de estas edades, que sea menor de 14 y mayor de 65, pues lo más recomendable es que se queden en su casa ya que la norma lo establece así. ¿Qué pasa si salen esas personas? Pues obviamente el efectivo policial o personal del ejército podrían intervenirlos y obviamente imponer las sanciones que corresponden, ¿no? Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, para evitar las molestias, lo más recomendable es que se queden en casa y permanezcan bajo la cuarentena que está estableciendo este último decreto que ha salido. Entonces, como quinto punto, es un poco coayudando al cuarto punto, que es los niños, niñas y adolescentes solo podrán salir 1 hora al día acompañados de un adulto. Cabe mencionar que la norma en este sentido ha sido un poco general, no establece si van a ser los menores de 14 años. En este caso, nosotros vamos a suponer que son los mayores de 14 años, porque la norma en puntos anteriores establece que los menores de 14 no deben salir. Por lo tanto, vamos a ponernos en el supuesto que son los de 14 a 18 años, ¿no? En este caso, antes de que lleguen a los 18, porque recuerden que cuando una persona cumple la mayoría de edad, los 18, ya no requiere que un adulto lo acompañe porque ejerce sus derechos civiles, políticos y sociales como ya una persona que puede valerse por sí sola ante el Estado. Así que importante que los niños, niñas y adolescentes en este sentido solo podrán salir 1 hora al día acompañados de un adulto a una distancia no superior de 500 metros del domicilio. Obviamente que estas reglas son trasuntadas al papel, pero en la realidad de las cosas no suele funcionar así, pero de alguna manera debemos cumplirlas también. Otro, no está permitido la circulación de los niños, niñas o adolescentes para asistencia a centros comerciales, ni a lugares públicos cerrados o de aglomeración. Muy importante entonces, si bien es cierto que la norma en este sentido de los niños ya se está poniendo un poco más flexible, en el supuesto en el que ya pueden salir a 500 metros desde sus hogares, pero eso no quiere decir que van a poder asistir a centros comerciales, a supermercados. ¿Por qué la norma establece eso? Hay casos en los que, por ejemplo, puede ser que una vivienda con niños esté dentro del ratio de 500 metros cuadrados un supermercado,
Por lo tanto, no vaya a ser que una persona viva, por así decirlo, entre comillas, pretenda sacar a sus menores de edad haciéndose valer que se encuentra del ratio de 500 metros y introduzca a este menor a un centro comercial, a un, digamos, supermercado o a un lugar donde supuestamente hay aglomeración de personas. Entonces, esto también sería en contra de lo que nos dice la norma. Por más que tú te encuentres dentro del radio de los 500 y exista un lugar a lo que la norma establece que no deberías ir o no deberías llevar a un menor, entonces no puedes hacer eso y por lo tanto tienes que quedarte en casa o no sacar a estos menores que se encuentran situados en esta situación. La sexta regla importante o la sexto punto de este resumen. Las clases en los colegios, universidades e institutos serán no presenciales hasta el fin de año. La norma ya lo ha establecido taxativamente, está plasmada tal cual, al pie de la letra. Los colegios, las instituciones y las universidades van a seguir y van a continuar con la educación virtual, netamente online. En este caso no va a haber clases presenciales en ninguno de estos niveles educativos, así que importante a tomarlo en cuenta, pero siempre vamos a poner un poco, digamos, de alguna modificación o algún cambio que pudiera surgir en el transcurso de las siguientes situaciones, ¿no? Ustedes, como saben, el Estado puede modificar incluso sus propias reglas. Hasta el momento las reglas de eso. Si es que hay una variación a esto importante, pues también vamos a darlo a conocer por este canal y obviamente por esta página que todos ustedes siguen. El punto 7, uno de los puntos también quizás un poco más importantes respecto a este resumen que preparó para todos ustedes es lo siguiente. Los aforos en los bancos, centros comerciales y otros centros de venta de alimentos conglomerados continuará al 50% del aforo. ¿Qué quiere decir? Como nosotros sabemos, todas las instituciones, todos los centros comerciales y sus conexos tienen una cierta cantidad de personas que pueden ingresar a ese establecimiento. Por lo tanto, la norma establece ahora claramente que solo podrán ser llenados o solo podrán ingresar personas que cumplan hasta la mitad del aforo permitido o hasta la mitad del aforo total. Ejemplo, puede haber algunos bancos que su aforo es de 50 personas, por lo tanto solo deberían entrar hasta 25 personas y de esta manera garantizando y respetando las distancias que se han establecido para que el virus no pueda seguir expandiéndose. Obviamente que la norma lo establece así, en la realidad pasarán otras cosas, definitivamente que sí, pero nosotros como estudiantes de derecho, abogados o quizás ya alguno de ustedes público en general, debe conocer que la norma dice así y por lo tanto debería respetarse, ¿no? Aunque en la realidad no se dé, pero debería respetarse y por lo menos deberíamos conocer cómo se está estableciendo la norma hasta este punto. Lo siguiente, 8. Se establecerán horarios diferenciados en las entidades del sector público, lo que significa que no volverán a la normalidad. Como habíamos dicho, a partir del 1 de julio, en algunas regiones en las que no están dentro de la lista de excepción, las instituciones públicas ya van a regresar a sus trabajos. Pero también la norma nos establece que deben promover y deben preferir la atención virtual o deben promover también todos los sistemas para que los usuarios, en este caso, puedan realizar todos los trámites de manera virtual. ¿Qué quiere decir con la palabra promover? O sea, preferimos que sea de manera virtual antes de manera presencial. Van a haber cargos, van a haber algunas situaciones en las que las personas necesariamente van a tener que ir de manera física, efectivamente lo va a haber, y en estos casos pues tendrán que ir. Pero de todas maneras se tiene que promover que esta situación no se dé y que en la mayoría de los casos se haga todos los trámites de manera netamente virtual. Así que importante este punto, importante lo que tienes que conocer y lo tomes en cuenta. Si tú tienes algún familiar que trabaja en alguna institución del Estado, por favor hazle llegar esta información y que pueda, digamos, de alguna manera con sus sindicatos, si así lo tuviera, hablar con su empleador o promover, como dice la norma, que el trabajo sea remoto, de manera virtual, y que se puedan crear las plataformas, si es que así se pudiera, de alguna manera, y necesariamente, lo estrictamente, ya en esos casos necesariamente tendrían que ir, ¿no? Pero de todas maneras, la prioridad vendría a ser el ámbito o el entorno virtual y digital. Bien, ¿qué más nos establece el octavo punto que he preparado para todos ustedes? Se reforzarán la atención en público, como les había dicho. Las personas que no brindan atención presencial a la ciudadanía entrarán de 7 de la mañana a 4 p.m. y las personas que brindan atención presencial de 10 de la mañana a 7 p.m. ¿Qué quiere decir? En esto ya se está diferenciando un poco el trato. Van a haber instituciones públicas en las que los trabajadores, por así decirlo, unos cuantos van a trabajar de manera remota y unos cuantos de manera presencial. Entonces los horarios ya se están focalizando y los están de alguna manera promoviendo y se están señalando cuáles deberían ser. Si nos damos cuenta, en aquí los horarios de las personas que van a trabajar desde casa van a ser un poco más antes y los horarios de las personas que van a tener que asistir físicamente de manera presencial a sus lugares de trabajo para atender a los usuarios, pues el horario de ingreso será un poco más mayor
un poco más tarde, por así decirlo, ¿no? Que en este caso la norma establece que va a ser de 10 de la mañana a 7 p.m. y en el caso de trabajo remoto de 7 de la mañana a 4 p.m. De esta manera también cumpliendo la garantía constitucional de que el horario solo debería ser, o el trabajo solo debería ser de 8 horas diarias, ¿no? Pero bueno, a veces, como nuevamente les repito, la norma señala una cosa, pero en la realidad no se cumple, pero nosotros que tenemos alguna vinculación al derecho tenemos que conocer y tenemos que saber cómo digamos, entender y aparte cómo poder hacer respetar esos derechos en la medida posible. Como punto 9 que he preparado para todos ustedes en esta oportunidad es lo siguiente. Se encuentran suspendidos, quizás esto uno de los puntos más importantes de ese último decreto supremo, que se encuentran suspendidos los desfiles. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si es que no hubiera una modificatoria, por lo menos hasta antes del 31 de julio que va a acabar este nuevo último decreto supremo que ha salido, no va a existir un desfile por fiestas patrias. Así ya lo está señalando la propia norma. Como nuevamente les repito, podría variarse si el Estado tiene la facultad, claro que sí, pero mientras no suceda esto, los desfiles estarán suspendidos, por lo tanto no habrá desfiles de fiestas patrias en el Estado peruano durante este tiempo, o al menos así lo establece hasta este momento de la norma. ¿Qué más? También se encuentran suspendidos todas las fiestas patronales, todas las fiestas que se pudieran dar en este mes de julio, todas quedan suspendidas, o sea, nadie puede realizar ninguna fiesta. Tampoco actividades civiles ni religiosas. ¿Qué quiere decir? Actividades religiosas, por ejemplo, iglesias, templos, procesiones y demás. Actividades civiles, como por ejemplo graduaciones, colaciones, todo lo que vendría a ser el ámbito netamente civil, ¿no? Donde los particulares realizan sus propias reuniones, fiestas de cumpleaños, 15 años, etcétera. Entonces, todo esto queda suspendido, por lo menos todo este mes de julio, que la norma lo está estableciendo así. Así como cualquier tipo de reunión o evento social, político y cultural. La norma en ese sentido nos está dejando las cosas bien en claras y nos está diciendo que todo lo relacionado al ámbito en donde se tengan que conglomerar una cierta cantidad de personas y que necesariamente pues tengan que estar en interacción de una manera que no puedan respetar la garantía de los 1 metro o los 2 metros de distancia. Por lo tanto, están suspendidas todas las actividades que hemos mencionado y obviamente las relacionadas a ella. Quizás una de las preguntas más importantes que algunos de ustedes estén haciendo o que la mayoría de ustedes esté haciendo es, ¿qué pasa si alguien o algunas personas no haciendo caso o haciendo caso omiso a estas situaciones hacen sus correspondientes fiestas? Pues lo más lógico vendría a ser que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional va a intervenir a estos locales, va a intervenir a estos eventos y obviamente les van a, aparte de la correspondiente, digamos, intervención, aparte de la correspondiente llevada a la comisaría, que vendría a ser ya una especie de detención, que la palabra no es en sí la detención, pero es como digamos, ejemplo para que comprendan, pues van a estar sometidos a una multa y obviamente si es que así lo decían las autoridades en ese momento, a un proceso penal, ¿no? Entonces, para evitarse todas estas situaciones, lo más recomendable es cumplir la norma y no realizar ningún evento social ni sus conexos que la norma nos está estableciendo. Y bien, como punto 10 o como quizás ya para decir como último punto que hemos hecho, hemos preparado de este resumen de este último decreto supremo, que bien podríamos decir que es un decreto supremo que entre comillas es el último, porque así se está señalando prácticamente, ya que se está dando más libertades con esto, pero definitivamente van a haber más, pero le llamamos último porque con esto ya se está separando la gran brecha de cuarentena y ya se está disponiendo que todo regrese supuestamente a la normalidad y que ya en algunas regiones nomás sigan con la cuarentena. Entonces, por eso vamos a denominarlo, por esta oportunidad, último decreto supremo. Bien, el punto 10 entonces es que durante este estado de emergencia se mantiene el cierre total de las fronteras y continúa suspendido el transporte internacional por cualquier medio, salvo razones humanitarias. Es decir, obviamente que si tú tenías productos de las fronteras, si tú tenías productos de algún establecimiento externo, de algún establecimiento fuera de nuestras fronteras, pues nuevamente en las aduanas se quedarán todos esos productos y no van a ingresar al territorio peruano, por lo menos hasta que la norma cambie. En este sentido, recuerden que esta normativa o este decreto que ha salido ahora último es aplicable para todo el mes de julio. Por lo tanto, tendríamos que esperar que ahora el Estado va a decir a partir del 1 de agosto y así poder ver que quizás las fronteras se empiezan a abrir o existe alguna variación importante respecto a esto y así podamos, digamos, en este caso de las fronteras netamente y de los productos, ya que puedan acceder gradualmente o no sé cómo el Estado lo va a plantear. Pero hasta este momento o hasta todo el mes de julio, que por lo menos está vigente esta normativa última, las fronteras siguen cerradas, el transporte internacional, o sea, vía aérea, vía marítima y vía todas las vías de transporte quedan también suspendidas, nadie puede viajar, salvo, nos dice la regla, razones humanitarias, ¿no? En este sentido, como hemos estado viendo en los últimos días, en los últimos meses,
pues las personas de manera humanitaria, mediante un procedimiento que la norma no le establece, porque tiene su propio procedimiento, van a poder solicitar, digamos, el traslado o el viaje de manera humanitaria, pero eso ya es un tema externo a la norma. Con que la norma nos diga que esa es la excepción, no quiere decir que muchos se van a colar de eso para poder realizar sus viajes con normalidad. Obvio que no, pero tenemos que tener en cuenta que siempre hay una excepción a la regla, ¿no? O sea, todo es de manera, no todo es genérico, por así decirlo, todo es relativo. Siempre hay algunas variaciones, algunos cambios, y así funciona obviamente el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, mis queridos y estimados colegas y futuros colegas, este ha sido el resumen que he podido traerles a ustedes de todo este último decreto supremo que ha salido y que está vigente y que por lo menos va a estar vigente durante todo este mes de julio. Así que si es que ustedes tienen alguna duda de esa normativa, si es que ustedes tienen alguna pregunta que no han podido leer de esa normativa, pueden dejarlo en los comentarios y gustosamente a la brevedad posible vamos a estar respondiéndoles sus dudas y sus preguntas. Bien, mis estimados, esta fue una transmisión pequeña, lo vamos a subir a todas nuestras redes sociales. Recuerden compartir esta información que muchas de las personas y muchos de los peruanos necesitan saber y que quizás no tienen muchos acceso a estas. Entonces conmigo será hasta una siguiente transmisión. Yo me despido de ustedes y pues muchas gracias a los que han estado presentes en esta transmisión. Y nos estaremos viendo en próximas publicaciones y en próximos videos o transmisiones en vivo. Conmigo será hasta la siguiente, pero no sin antes decirles como siempre que el derecho evoluciona constantemente. Si no siguen sus pasos serán cada día menos ahogados. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Gracias.